Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar puntual, como nos gusta. ¿Cómo están todas, todos y todes? Les damos la bienvenida a este nuevo encuentro de Escuela Abierta de Ahuayque. Esta es una propuesta para toda la comunidad. No se necesitan requisitos más que anotarse previamente. Aprovechamos esta oportunidad para contarles que estamos actualizando permanentemente nuestro canal de YouTube con todas las actividades que estamos desarrollando de forma virtual, las entrevistas de los viernes en Amor por Brillar, los conversatorios que se realizaron los jueves sobre lactancia materna y ahora Escuela Abierta. También el proyecto Latir, el arte de partear, se digitalizó, así que ahí pueden también en la página de Latir encontrar las notas con acceso libre y gratuito. Pueden también seguirnos en nuestras redes, en Facebook, en Instagram. Twitter publicamos poco, no es una red que usemos mucho, nos cuesta un poco, pero bueno, nos vamos modernizando y virtualizando dada la situación y el contexto mundial. Bueno, con mucha alegría hoy nos volvemos a encontrar con Gabriela Farías. Yo mientras tanto voy admitiendo a otras personas que van llegando a la sala. Gabriela Farías es maestra de canto, titiritera, directora del coro La Voz de las Parteras. Trabaja hace muchísimos años en el universo de los partos y el nacimiento. Ella, como madre gestante, llegó a Trujuy, un centro de nacimientos, una gran casa de partos, donde sucedieron muchísimos nacimientos, miles de nacimientos, y dejó una impronta muy importante para el parto en libertad. Y en ese camino de su propia experiencia como madre y como artista y maestra de canto, Gabriela fue desarrollando una técnica de producción propia en relación al proceso del desarrollo de la voz y la experiencia del parir y del nacer. En nuestra cultura, en donde la propia voz es silenciada de diferentes maneras, recibimos la mayoría de las personas en distintos momentos de nuestra vida una educación que reprimió las expresiones de nuestras emociones. Recibimos una educación en escuelas muchas veces muy autoritarias, donde los ruidos, entre comillas, de niñas, niños y niñas eran silenciados porque molestaban, y fuimos aprendiendo a someter la expresión de nuestros sonidos a una cultura que invitaba a un silencio opresivo, no un silencio de contemplación. Entonces, cuando llegamos a grandes, nos preguntamos cuál es nuestra verdadera voz, cómo son nuestros sonidos, qué pasa cuando me expreso genuinamente, quién soy realmente en mi expresión sonora. Bueno, todo este recorrido hace y sigue haciendo Gabriela Farías. Ella trabajó durante muchos años en la Escuela de Parteras, acompañando a todas las aprendices en el desarrollo de su propia voz, uniendo estos universos tan necesarios, desde ese famoso primer grito, que puede ser un gemido, que puede ser una respiración honda, que puede ser un sonido suave, depende de cómo nos toque llegar a la tierra, saliendo del cuerpo de nuestra madre, y cómo las madres, las mujeres, las personas en el momento de parir nos expresamos y sonamos también, permitiéndole a ese ser que llega escuchar los sonidos humanos fuera del vientre materno, sin todo esa cámara sonora que genera el líquido amniótico y que nos distancia un poco de esos sonidos del exterior, y escuchamos todo mezclado con el latido del corazón y con todos los sonidos que se suceden al interior del cuerpo humano y que resuenan a través del líquido amniótico. Cuando nacemos, el primer sonido que deberíamos escuchar es la voz de nuestros seres queridos que nos están esperando para recibirnos y darnos la bienvenida, y la expresión de ese momento de poder de una persona pariendo, ¿no? Ese grito puede simbolizar muchas cosas, pero la gran mayoría de las mujeres fuimos entrenadas para portarnos bien y no gritar, ¿no? Es un mensaje que escuchamos muchas veces,
Ah, no, yo los partos fui como tu abuela, ni un sonido, nada, ni un grito, ¿no? Es que esa historia, por lo menos las mujeres de 50 de mi generación, la hemos escuchado a nuestras madres con orgullo, ¿no? Como si ese no gritar, que pudiera ser de placer, está bien. O cuáles son nuestros sonidos en nuestra sexualidad, ¿no? Cómo podemos expresarnos. Así que bueno, con todo este prólogo, a pedido de mi compañera también, la invito a Gabriela a aparecer en escena. Yo voy a poner acá la vista del hablante, así en la grabación quedás, Gaby, en primer plano. Recién estábamos todas, todos y Hola. todas viéndonos, así que bueno, bienvenida y Bueno, tenemos, quiero saber si me escuchan bien. te escuchamos bien. Sí, yo Ay, también qué muteé bueno, acá mi me dicen que micrófono. perfecto. Bueno, Gaby, te dejo acá para que nos cuentes todo este recorrido, las etapas de la vida, de cómo podemos ir encontrándonos con nuestra propia voz para sonar desde el amor, el equilibrio y el bienestar. Muchas gracias por estar compartiendo otra vez con nosotros en Escuela Abierta. Sí, muchas gracias. Yo quiero decir primero eso, gracias a Waike, que nos da estos espacios de estar juntos, porque sí, porque queremos conversar, porque necesitamos expresarnos, porque queremos quedarnos así con esas percepciones que nos abren a nuevas conductas, a, a estar en esta sensación de que tenemos que aprender a adaptarnos, pero no desde la exigencia o la tristeza del momento que está pasando la humanidad, y quizás podemos ser felices, yo creo que sí, con estos encuentros, que me emociona mucho, Sonia, todo lo que decís, porque hablas de nuestro camino compartido, de lo que pasamos juntos, así que juntas, juntes, y así que bueno, muy emocionada. Lo que espero es poder crear eso, esta oportunidad entre todos de poder indagar sobre nosotros mismos y esto que nos atraviesa a todos, la opresión, la necesidad de poder expresarnos, los obstáculos que se nos ponen adelante, y a veces también la opresión desde los demás, desde el entorno, desde el sistema, de la cultura, bueno, cómo nos va condicionando. Y uno dice la voz, ¿no? Pero ¿de qué hablaremos? ¿Qué es esto de la propia voz? Si estoy todos los días, dele que dele, diciendo cosas, expresándome, sonando, hoy por hoy con toda la realidad de la humanidad, con esta pandemia, con los afectos lejos, sin poder abrazarnos, sin poder tocarnos, y sueno de esta manera. Este es mi sonido hoy por alguna razón, ¿no? Lo que vamos a compartir es esta idea de establecer entre nosotros cómo sonamos las personas eh, en los distintos momentos de la vida, desde que, como bien dijiste vos, desde que nacemos hasta que somos viejitos, viejitas, y qué va pasando con nuestro sonido. Vieron que a veces dicen de los instrumentos musicales, cuanto más viejos, más se asenta el sonido, más cálido, más maduro, más cuerpo. Nosotros no tenemos esa actitud para con los ancianos y las ancianas, ¿no? Eh, bueno, vamos a ir viendo así. Yo digo de que empecemos a hablar de Le Bebé hasta ir pasando por todos lados, y yo contarles, abierto está esto, por eso es un conversatorio, a que vayan preguntando, a que vayamos expresando qué va sintiendo cada uno, qué puede aportar en esto que va a quedar grabado, y qué es escuela, porque venimos a aprender todos, no es que yo voy a decir porque soy la portadora del saber,
sino que vamos a hacer entre todos. Acá dice María de Los Ángeles Romero, creo que esta pandemia nos permitió a muchos participar de espacios, claro, la virtualidad, ¿no? Es verdad. Sí, gracias a vos, María de Los Ángeles. Sí, es una oportunidad. Bueno, vamos a comenzar y les voy a decir algo un poco gracioso y creo que también para invitarlos a que ustedes vayan teniendo esta línea de pensamiento. Vieron que si escuchamos cómo hace el burro, el sonido característico del burro, la burra, que es bastante grotesco, ¿no es cierto? No sé si alguno lo quiere hacer, buenísimo. Bueno, acá me dicen que hay uno que lo quiere hacer, el burro. Sí, a ver, con tu micrófono, sí. Me río porque lo está haciendo, lo escucho desde acá. Es bastante grotesco, ¿no es cierto? Bueno, la burra suena igual, aunque sea hembra, tiene ese sonido, ¿no? Vieron que no es que la hembra burra tiene otra característica, suena así con ese bien sonido burro. Bueno, el chancho lo mismo, la chancha lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, el rugido del león, vieron que siempre dicen el rugido del león, el león porque es el rey de la selva, pero si uno escucha una leona, también ruge de la misma manera, ¿no es cierto? Díganme si no están de acuerdo alguno con lo que voy diciendo, pero fíjense que en la naturaleza, bueno, hay pajaritos que tienen un canto característico de ese pajarito. Vieron que para llamarse, para el amor, para reproducirse, más bien se muestran su plumaje. Algunos sí tienen un canto para reproducirse, que es cambiante del modo de sonar cotidiano cuando no están en la época de apareamiento, de reproducirse. Entonces, bueno, ese sonido va cambiando, ¿no? Qué loco sería que, por ejemplo, un burro quiera tener la voz de un chancho, ¿no? ¿Qué les parece eso? Qué loco sería que el león quiera sonar como un pajarito, porque bueno, le parece que puede ser mejor tener ese sonido, por alguna razón, para enamorar, para ser libre, para sentirse de otra manera, para poder influenciar en su entorno, conseguir lo que necesita. Quizás con voz de pajarito el león podría cazar más, ponele, ¿no? Cosas así, muy raras. En la naturaleza nadie cambia su sonido por las razones que tiene de sus circunstancias en su hábitat de vivir, sobrevivir y llegar y llevar a término todas y cumplir y satisfacer todas sus necesidades, ¿no es cierto? ¿Qué les parece esto que digo, no? Bueno, y acá vamos a hablar de eso, de cómo el condicionamiento social, la opresión del sistema en el que vivimos, que nos atraviesa a todos, hombres y mujeres por igual, bebés, nenas, nenes, adolescentes, ancianos, ancianas, nos condiciona a sonar de determinada manera para determinado momento, para conseguir determinadas cosas, para posicionarnos en distintos lugares y en distintas culturas y en distintos momentos de la vida, ¿no? Yo quería preparar algunos audios, pero no encontré la manera técnica, que lo vamos a hacer más adelante, porque Escuela Abierta vino para quedarse, y así que vamos a seguir teniendo estas oportunidades para ir enriqueciéndonos desde el material didáctico para compartir y todo eso. Así que bueno, hoy lo conversamos, pero más adelante vamos a tener concretamente con qué poder evaluar y poder conocernos mejor y conversar sobre estos temas. Bueno, entonces yo voy a conversar y espero que pueda ser bien fluido esto, sobre esta actitud que tenemos de condicionar y transformar y exigir el propio sonido en los distintos momentos de la vida.
Entonces, cuando decimos la propia voz, la verdadera voz, el sonido auténtico que nazca de mí, va a tener relación con la vida que llevo, con el lugar que llevo y con mi momento biológico. Uno dice al escuchar, ¿por qué tengo que preguntarme cuál es mi verdadera voz? Y por eso, mujeres y hombres queridos, amigos y amigas, porque es tremendo el condicionamiento, es tremenda la presión, es tremenda la exigencia de sonar dentro de esos arquetipos que nos lleva en los distintos roles y en las distintas funciones que tenemos que ir sobrellevando en esta vida. Entonces, bueno, yo voy a empezar con Le Bebé y les voy a contar cuál es mi parecer, ¿no? Hay un primer momento, es del bebé cuando nace, cuando llega a este mundo, en donde todos esperamos que manifieste algún sonido. Casi que ni estamos acostumbrados a un bebé que nazca en silencio, que esté en armonía, que solo se dedique a respirar, que es un gran trabajo, que lo está aprendiendo segundo a segundo y que tendríamos que facilitárselo. ¿Por qué el primer sonido del bebé tiene que ser el llanto o el grito? Y bueno, ya sabemos por qué. Porque sale del calorcito del vientre materno, porque siente frío, porque siente vértigo, porque siente todas esas prácticas que se hacen sobre su cuerpito, pero por sobre todo porque está solo y no está en sensación de bienestar, solo o sola, vamos a decirle bebé. Fíjense que en esta cultura en la que estamos occidental, a veces es hasta satisfactorio para el entorno que el bebé se manifieste con un llanto y hasta algunas personas que estamos en ese escenario nos sentimos tranquilos porque lloró. Díganme si no es así, no me dejan mentir. Caramba, qué pena que sea un llanto el que nos deje tranquilos, ¿no? Quizás sería una linda oportunidad ver qué otros sonidos puede hacer el bebé. Hay otro sonido que hace el bebé en cuanto nace, si lo dejamos, si la dejamos, si los dejamos, que es el de succión cuando puede llegar al pecho de su madre. Y son sonidos de mucho bienestar, de mucho placer, de mucha vida, ¿no? Y el bebito, la bebita suenan con suspiros, con gemidos de placer. Eso también es verdad. Eso también es verdad. A nadie se le ocurriría condicionar esos sonidos para decir, estos sí son aceptables de un bebé, estos no son aceptables. Estos son los que esperamos, o así debe ser porque es bueno, y así no debe ser porque es malo, ¿no? Sin embargo, estamos acostumbrados y dejamos que les bebés lloren y lloren por horas y horas. Cuando yo termine este relato de ir pasando por las distintas edades, vamos a explicar cómo se constituyen, cómo se construyen los sonidos a nivel fisiológico, en la anatomía de cada uno, y entonces ahí vamos a poder comprender y dimensionar todos aquí eso que pasa cuando construimos un sonido. Entonces vamos a ir comprendiendo más, salirnos de este paradigma de la verdadera voz, o el verdadero sonido, o cómo debería ser. Y eso que hacemos permanentemente, de construirlo de una manera, con un condicionamiento. Sigo en la etapa de este ser humano,
pasa de ser bebé a incorporar el lenguaje. Y sobre todo eso que conocemos como la lengua materna. Felices los niños y las niñas si llevan y tienen lengua materna. Qué satisfacción cuando los escuchamos decir las primeras palabras, cuando se parecen a las palabras que usamos nosotros. Ni hablar de cuando los escuchamos cantar. Los niños siguen llorando por alguna razón y ahí identificamos más cuáles son sus necesidades, cuál es su malestar, y ahí ya podemos tener un abanico, un despliegue de sus sonidos para entender cuáles son sus emociones. Ya ahí empieza el condicionamiento del no llores, no grites, o esta es la hora de dormir, entonces tenemos que hablar bajito. Eso mientras no están yendo a un lugar en donde hay otros niños, ni hablar de cuando empieza la escolaridad, ¿verdad? Que ahí es donde ya los niños un poco más grandes en este país, ahora no por la pandemia, pero en este país la escolaridad es obligatoria a partir de los 4 años. Después vamos a ir también indagando en el gran condicionamiento que es la sociabilización de las niñez con tan corta edad. Y el gran desafío para ellos es ser escuchados o callarse y cómo sonar en esa circunstancia de la vida, ¿no? Vuelven a aparecer las exigencias. Sigue creciendo esta persona y según el género biológico y condicionante de la sociedad en la que esté, si es nena tiene que sonar de una manera y si es varón tiene que sonar de otra. Y nos vamos olvidando de que es la infancia, la niñez. La niñez no tendría por qué tener esos condicionamientos, ¿no? Entonces ya ahí sabemos que la niña sí puede llorar y el niño no puede llorar, porque es un varón, entonces tiene que tener la voz con fuerza. Bueno, y ya, ¿para qué voy a decir yo todos los condicionamientos sociales que tienen las niñas para las distintas etapas de la niñez y entrar en esos arquetipos y en esos condicionamientos y poder subsistir, sobrellevarla, desarrollarse? De eso estamos hablando permanentemente, de ese condicionamiento. Sigue creciendo esta persona y viene la etapa de la pubertad. Y ahí, bueno, ahí es donde más se puede, en todas las etapas, pero ahí es donde más entra este condicionamiento de la sexualidad en el propio sonido, en la voz. Ya todas las mujeres sabemos cómo tendría que sonar una mujer para ser escuchada. Todos sabemos cómo tiene que sonar un hombre para ser valorado en su hombría, para ser respetado, para hacerse un lugar en este mundo. Imaginamos cómo puede ser todo ese momento de transición, que es la pubertad, al encontrarse con estos semejantes condicionamientos, con esta semejante presión. ¿A dónde va esto de sonar como yo me voy sintiendo cada día en relación al medio ambiente, a las estaciones del año, a mis vínculos, a la tarea que hago en lo cotidiano? Fíjense qué lejos que va quedando esto de sonar como suena el burro, porque es burro,
o como suena la leona porque es leona. ¿Me van siguiendo? ¿Alguien tiene algo para comentarme hasta acá? Bueno, sigo. Ya está. Se define, es un adolescente, supongamos que de 16 años, 17 años. Ah, me olvidé de hablar del cambio de la voz. Lo digo porque soy directora de coros y alguna vez tuve niños y niñas cantando. Yo también entré en ese condicionar a los niños porque me encantaba la voz aguda y súper aflautada y linda que tenían todos mis niñes desde los 8 hasta los 11 años, quizás 10. Tienen unas voces hermosas, todos, aunque después cambie y entonces la testosterona empiece a cambiarle el matiz, o la progesterona y el levonorgestrel, no sé, a la mujer. Bueno, también desde lo musical, y lo digo como directora de coro y como docente, trataba de mantener los agudos de mis varones, digo míos porque estaban en mi coro, y los agudos más agudos de las mujeres, y también quería que se sostenga esa voz. Me llevó un tiempo comprender cómo el condicionamiento social les hacía sonar de una manera en donde ellos creían que podían subsistir, podían encontrar su lugar, podían encontrar aceptación. En ese momento en donde quizás tenemos que sonar como sea, y que nos dejen tranquilas y tranquilos, sonando como tenga que sonar, ¿no? Bueno, en otro momento, si podemos, acá también vamos a explicar por qué ese cambio de la voz que se manifiesta más en los varones, la voz se cae, no tiene sostén vocal, bueno, tiene todo un correlato con la fisiología y con el momento biológico, que está cambiando todo, ¿no? Ya lo vamos a ver, lo hormonal, y por lo tanto también en su anatomía, en su musculatura. Bueno, en el desarrollo, realmente un adolescente se acuesta teniendo una medida corporal y a la mañana tiene los huesos más largos, es así. Y por lo tanto cambiaron toda su anatomía, ¿no es cierto?, en cuestión de horas, todos los días en esos meses. Imagínense cómo es ese sonido si fuera libre, como decía Sonia al principio, si pudiera ser en relación con ese momento biológico. Bueno, ya es más grande. Esa adolescente tiene 15, 16, se va estableciendo su color. ¿Por qué? Porque ese sonido, su matiz, su potencia, su claridad definida de su sonido, porque ya se va acercando a lo que sería adulto, adulta. Y ahí es donde se toma una actitud con el propio sonido que nos ayude a desenvolvernos en el ambiente, en la cultura, en lo que estemos haciendo, si estamos en una escuela, si ya estamos trabajando, si en la casa, en los lugares donde nos desarrollamos, ya está súper condicionado a ver si a través de mi sonido voy a incluirme, voy a poder desenvolverme o no. Si voy a tener aceptación. Entonces, el propio sonido es ahí donde ya está muy, muy atravesado por los condicionamientos. En la adultez, ya esa persona es adulto, adulta, supongamos que ya se relaciona, que ya tiene que trabajar y ganarse el sustento. Si es varón, va a responder ya claramente a lo que está establecido del modo de sonar del varón y a lo que está establecido del modo de sonar de la mujer. Y ese es un tema para que hablemos en otra escuela abierta, la cuestión de género, las desigualdades que se hacen y se manifiestan en el propio sonido, en el individual.
seguimos, sigue creciendo, digo creciendo porque sigue aprendiendo, sigue desarrollándose esta persona, esta mujer y este hombre, y comienza a cambiar su vida, su etapa sexual ya deja de ser activa y va disminuyendo. Digo sexual porque la voz de cada uno tiene su constitución desde lo hormonal. Hablar de la propia voz es hablar de las etapas de la vida y por lo tanto es hablar de la sexualidad, hablar del propio sonido. Entonces imagínense en la naturaleza de cada uno, tener ese condicionamiento de tener que transformar el propio sonido en donde no se deje que se manifieste la correlación con el momento biológico. ¿Me siguen? Espero que sí. Sí, Gaby, ahí que viene unido con esto, creo, Lelia decía que la voz cambiaba con los estados de ánimo. Y creo que viene un poco unido a esto que estás trayendo, ¿no? En relación también a la voz y la sexualidad, las hormonas y los estados de ánimo. Claro, las hormonas son estados de ánimo, son emociones, por supuesto. Muy bien, Lelia, es así como lo decís. Quizás yo me estoy enfocando a los distintos momentos biológicos y por lo tanto con esa posibilidad, ¿no? La voz está siempre constituida por hormonas, por eso suena de una manera suave o suena influenciada por una emoción de enojo, de miedo, bueno, hay que ver qué hormona está predominando para que le dé esa característica sonora. Por supuesto, es fundamental, es vital y es básico de que está apoyado en las emociones. Claro que sí. Y así va transformándose. Por eso vuelvo a insistir, y esto es lo que quiero compartir con todos ustedes, porque creo que nos atraviesa a todos y a todas, del condicionamiento. ¿Cómo podemos hacer para que el condicionamiento no nos haga alejarnos de cuál es el sonido concreto, natural, biológico, real, emocional de cada uno de nosotros y nosotras? Bueno, sigue, ¿no? Relacionándose como puede ese sonido, esa persona, con los condicionamientos, con sus necesidades, con sus emociones, acá como dice Lelia, y va dejando de hacer estas hormonas que tienen que ver con su etapa plena de la reproducción o de la adultez o de la madurez en cuanto a su sexualidad, sea la que sea. Y acá sí vamos a poner una pausa para compartir este concepto, que es importante, que es que nosotros escuchamos una voz humana. ¿Y por qué diferenciamos si decimos esa es la voz de un hombre o es la voz de una mujer? Y hasta algunos que tenemos un oído un poco más delicado y exigente, tal vez podemos hasta sacarle la edad a la persona que le escuchamos la voz, según la voz y el color y el cuerpo y sus pausas y la respiración y su velocidad, su timbre, hasta podemos saber si es linda o es fea, ¿no es cierto? nos va llenando de un montón de mensajes, de un montón de estímulos ese sonido a los que vamos a responder. Eso tiene que ver con las hormonas, que constituyen y forman ese tipo de sonido único en cada ser humano. Único. Porque tiene una alquimia, porque es una fórmula única. Es maravillosa, es mágica, así como es, porque es de esa persona. No hay otro igual. No hay otra igual. Bueno, cuando el sistema hormonal de esa persona, vamos a hablar de alguien de 40 en adelante,
va cambiando para ir dejando de tener tanta preponderancia, puede seguir teniéndola. En cuanto a la fabricación de hormonas, esto también lo podemos conversar en otra escuela abierta, porque en cada etapa de la vida podemos ahondar en cómo sería el sonido saludable y una relación de salud, de emoción y de salud en cuanto a la propia voz. Vamos a seguir, y esta persona pasó los 50, y ya estamos casi cerca de los 60, entonces la menopausia de la mujer, la menos fabricación de hormonas en cuanto a la relación sexual, puede ser menos, como no, porque también puede haber sexualidad, pero yo estoy hablando de las hormonas que supuestamente nos hace definir una característica de voz, la mujer y el hombre. ¿Por qué vamos entendiendo que al escuchar a una persona mayor de 60 años, vamos ya cerca de los 70 años, 7-0, sabemos que tiene más o menos esa edad porque lo escuchamos? No es solamente por un deterioro, sino porque puede no estar deteriorada, puede estar llena de oxitocina, puede estar llena de endorfinas, de, bueno, todas las hormonas que hacen a un estado ideal corporal que se ve reflejado en ese sonido. ¿Qué pasa si la voz de alguien de mayor de 70 años está deteriorada y escucho que tiene más de 70 años, no importa si es hombre o mujer? Tiene que ver con su salud, con su fabricación de hormonas, con su estado, además de emocional, biológico. Convengamos todos que a partir de una edad los órganos ya empiezan a deteriorarse, el cerebro y bueno, y la vida y la alimentación que tenemos y el condicionamiento y las presiones de este sistema en el que vivimos, se hace más fácil que se haga evidente que se manifiesten esos deterioros que conocemos como la vejez o los achaques de la vejez. Obvio, seguramente van a tener un reflejo en la voz, ¿no? Y así hasta llegar a esas voces que igual esto no es una regla. El otro día también Aguay, nos ofrecía en su ciclo Amor por Brillar una entrevista hermosa a una partera que se llama Salomé Condorí, que estaba cumpliendo 90 años. Por supuesto que esa voz, si la escuchábamos y no la veíamos a Salomé, verla es mucho más hermoso que solamente escucharla. Sabíamos que era una anciana, pero era una voz llena de amor, por lo tanto de oxitocina, llena de paz, llena de identidad. Todos esos sentimientos tienen una composición química, tienen una alquimia. Entonces era la voz de una anciana súper necesaria para la humanidad, llena de todo eso que les digo. Imagínense, imaginemos todos llegar a esos 90 años, 80 de cada uno, y transmitir con nuestro propio sonido tanto amor, tanta paz, tanta relajación, tanta calma. Eso es una actitud, eso lo podemos cultivar. Y yo les puedo decir, además porque soy apasionada de mi trabajo y de esto de andar siempre a partir del sonido de las personas, cultivar salud y seguir siendo, no por la cuestión de la juventud o la vejez, pero seguir siempre jóvenes en cuanto al sonido, siempre llenos de salud, ¿no? Ahí, Gaby, Sonia Zuckerfeld decía, a veces hablas, por ejemplo, por teléfono con alguien que no conoces y te sorprendes porque su voz no corresponde a su edad biológica, o sea, parece más joven. Me pasa, agrega después, con mi madre de 96 años. Y yo justo te iba a comentar eso, mi madre tiene 88 años y sin embargo no tiene, yo he escuchado muchas veces que se dice que los ancianos tienen la voz cascada, ¿no? No sé por qué se usa esa expresión, que tiene la voz cascada.
Y mi madre con 88 años tiene la misma voz, salvo cuando está muy cansada o se entristeció por algo, ahí parece una voz un poquito que se empezó a poner viejita, pero si no, es la misma voz, y por teléfono suena como una mujer joven, ¿no? Es muy impactante eso para mí, cómo ella no hizo ese proceso con su voz, ¿no? Así que sí, tiene que ver también, supongo, con procesos también muy anímicos a lo largo de la vida, ¿no? Esto que también traía Lelia del estado de ánimo, de cómo uno llega a ese momento de la vida cansado anímicamente y esa voz se vuelve de una manera, ¿no? Eso. Sí, es muy profundo eso que decís, porque eso es lo esencial de esto que estamos hablando. La postura y cómo sostenemos ese tono vocal. Sostener el tono vocal a nivel musical, y acá yo sé que está mi hermana y no me va a dejar mentir, tiene toda una cuestión del estudio del sonido, que es la altura, la densidad, bueno, el volumen, los decibeles, la armonía también, cuando ensambla con otros sonidos. Desde lo musical podemos tener concretamente esos resultados, si son positivos o negativos, si son deficitarios, a qué queremos llegar con los sonidos. Desde lo musical es como más fácil, ¿no? Poder establecer esos parámetros, esos análisis. Más en la vida y en esto, como decía Lelia, de lo emocional, sostener un tono vocal tiene que ver con una postura. El tema es esa postura que elegimos para sostener ese sonido que va a ser el cotidiano, con el que vamos a estar todos los días de la vida, sea eso, sostenible. Ahora que vienen estos términos en cuanto a la organización social, sostenible y sustentable. Alguno me va a poder decir mejor cuál es la, la diferencia, pero hace. ¿Por qué? Porque voy a poder sostener algo que sea una exigencia, que me haga estar en tensión, que sea algo impuesto, que no sea auténtico, que no tenga un fundamento y un respaldo emocional, sino que venga desde el condicionamiento o de lo que se espera, o mucho menos que venga de afuera y no desde mí mismo. Ahí es donde nos desconectamos, ahí es donde tenemos el problema, y todo eso tiene una sintomatología, y muy bien que la tenga, que es el cansancio vocal, la disfonía, bueno, todo lo que trae de malestar y de enfermedades y de síntomas y de complicaciones a partir de no poder sostener un sonido que en realidad esté apoyado. Por eso se usa esto de la apoyatura tonal, la apoyatura vocal, se dice en el canto, en la música, pero sobre todo en el canto, que tenga todas esas cosas negativas, esas cuestiones negativas, ¿no? Sino que sea la apoyatura vocal desde la relajación, desde la alegría de sonar así, desde la libertad, desde la paz, desde, bueno, mucha oxitocina, mucha claridad, aceptación, reciprocidad de dar esos sonidos y obtener esos sonidos también, porque somos seres sociales, necesitamos todo el tiempo ese estímulo y esa respuesta, el estímulo y la respuesta. Entonces la propia voz, eso que decimos la propia voz, tiene que tener todos esos fundamentos, todos esos pilares. Y solo así la puedo sostener. Solo así puedo llegar a ser viejito, viejita, y seguir sonando como verdaderamente siento, con lo que tiene que ver conmigo mismo, conmigo misma. ¿Me siguen en eso? Sí.
Gaby, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro. Porque te escuchaba y decía, ¿cómo podemos hacer para acompañar a, a las hijas, a los hijos, a las hijes en un proceso saludable del desarrollo de la voz desde que nacen? ¿No? Como intentar, por lo menos hasta que uno los suelta y salen al mundo, a no generar esas situaciones que vienen en la cultura y que a veces reproducimos sin querer, madres y padres, ¿no? Para que pueda realmente construir con libertad su sonido, eso por un lado, y después por otro lado pensaba, claro, pero si yo, mamá de esos seres, tengo también todo un proceso ya de imposición de un sonar, y por mímesis ellos van a encontrarse con mi sonido, y eso también siempre me impactó mucho. Bueno, yo llevaba a mis hijas, a mi hija y a mi hijo a la escuela siempre y los esperaba, entonces veía a todas las niñas y los niños salir, encontrarse con sus mamás y sus papás, y siempre me impactó cómo hablaban igual que su mamá y su papá, no importaba el género, porque la nena podía hablar igual que el papá o el nene igual que la mamá, era como, eso también me llamaba la atención, y caminaban igual, ¿no? Eran como esas dos cosas, y ahí al ver muchos, durante muchos años decía, wow, ¿cómo es entonces? ¿Cómo es que uno hereda un modo de sonar, de hablar, un tono, no sé cómo se llama técnicamente, y cómo uno puede construir un espacio, aunque sea un poquitito más de libertad en el viaje de esa persona, ¿no? Digo, qué desafío. Sí, es un desafío, pero también es una actitud que tendríamos que poder cultivar y hacerlo contagiable, perdón por el término extensivo, y que es escuchar a las niñas, escucharlos. Fíjense que como síntoma, como conducta, cuando en la infancia no nos escuchan o nos callamos porque nos hacen callar o empezamos a hacer un gran esfuerzo, una gran cantidad de actitudes y de conductas para ser escuchados, y eso es de una exigencia tremenda. Ahora no, porque estamos en la pandemia, algunos lugares en el mundo todavía sí tienen clases, otros no, en su mayoría, pero el modelo de educación, de escolarización, es insalubre para, para la voz y la voz de las niñas. Fíjense que por cada aula siempre hay hasta 30 alumnos, las estructuras edilicias generan mucha reverberancia, es insalubre también para los docentes y las docentes. Siempre hay un esfuerzo. ¿Cómo va a hacerse un lugar ese sonido, esa individualidad? ¿Cómo se va a integrar a ese escenario de lo que es la escolaridad? Si no es con una actitud de mucha recepción que puedan tener los adultos, les adultos que están ahí, dándole espacio para la expresión a las niñas, cosa que por lo general no es, ¿no? Entonces, tenemos muchos nenes y nenas de 6, 7, 8 y 9 años difónicos, cuando no afónicos permanentemente, ni hablar de lo que es el recreo o esos momentos de distensión que no están con una materia o con un trabajo, en donde lo que escuchamos, el sonido de escuela, es el grito, porque están jugando, gracias a Dios, por ahí si pueden llegar a jugar en el recreo, si tienen amiguitos, si están distendidos, si el sistema de educación, el método, la manera lo permite que tengan recreo y que puedan jugar. Bueno, por supuesto, como es un lugar tan limitado, la escolaridad, lo digo en general, ¿no? Hay escuelas que son cuidadosas, incluso las públicas y las privadas, ¿no? No es que estoy hablando de un tipo de pedagogía mejor que la otra, sino de esos lugares y de cómo estamos acostumbrados todos, y todos hemos pasado por eso, de cómo sonar
en medio de ese escenario que es tan alejado de lo que es lo natural o lo espontáneo o lo que se pueda apoyar en lo emocional, eh, valorando las individualidades e incluyendo después a todos. Hay que pensarlo mucho, manejarlo de otras maneras, y la verdad que el sistema en el que vivimos no le estaría dando esa oportunidad a las niñas de ser escuchados. En realidad siempre tenemos los docentes y las personas que trabajamos con la voz de la niñez, eh, estos síntomas, mucha disfonía y mucha exigencia para los chicos. Imagínense cómo va después entendiéndose la salud eh, sonora y por lo tanto general. Si recién hablábamos de que un sonido lo construye y lo forma la función hormonal, imaginemos cómo va a ir siendo una voz exigida desde tan temprana edad. No le estaríamos dando lugar a lo auténtico, característico, definitorio del sonido de ese ser, de esa niña, de ese niño, de ese niñe. Ahí Gaby, Raúl dice, Raúl Di Tercio, por lo que Sonia expresa, se me ocurre que lo mejor que podemos hacer por el sonido saludable de nuestros hijos es ser lo más sincero posible con nosotros mismos y nuestra propia expresión, y trabajar con nosotros mismos. Y Lelia Basarski dice, o se somatiza con enfermedades de garganta, disfonías, catarros, inflamaciones, cuando no podemos ser escuchados o no nos animamos a expresar nuestra voz. Sí, me encanta lo que dicen. La verdad que me dan ganas de escribirlo y que ya hagamos el libro de Escuela Abierta, Sonia. Y ya tengamos todas esas definiciones para compartir. Sí, claro que sí, que se somatiza claramente con síntomas, y síntomas muy detonantes de más enfermedad, ¿no? De más deterioro. Es muy delicado estar exigiéndole de la misma manera que oprimir y no dejar manifestar y expresar el propio sonido, lo que está pasando. Incluso no tenemos manera algunos, si no es a partir de que se exprese, de que se escuche, el poder darnos cuenta. El trabajo vocal en las diferentes edades de las personas nos da esa oportunidad. Es una indagación personal. Es una hermosa oportunidad. Y de eso se trata cuando decimos, bueno, vamos a hacer el trabajo vocal. Nosotros que acompañamos las gestaciones, el parir, el nacer, a partir de la vibración del sonido y este anhelo, este deseo milagroso que tenemos de que sea una vibración compartida en amor, para recibir a los bebés, lo tomamos desde esa mirada, ¿no? Como una oportunidad de estar siempre como guianza, como razón, las emociones, los sentimientos. ¿Por qué trabajamos y nos parece tan oportuno la gestación? Y bueno, porque ahí estamos todos y todas, y sería muy lindo que la comunidad entera esté con esa apertura, con esa sensibilidad que da el bebé que va por venir. ¿Por qué? Porque queremos un mundo mejor, porque queremos conseguir cosas, porque queremos darle y expresarle, porque queremos ordenar, porque queremos tener trabajo, terminar lo que tenemos que terminar.
Entonces estamos en una actitud de tanta sensibilidad, de tanta apertura, de tanta transformación en la gestación, las familias y la comunidad, que ponernos al servicio de eso es muy lindo, reflejarlo en el sonido de cada uno, en la voz de cada uno. Y como va a ser tan amoroso, tan lleno de oxitocina, tan fundamentado y apoyado en esos sentimientos, es saludable, es el remedio. Ojalá pudiéramos estar siempre así, con esa actitud, con esa sensibilidad, en todos los momentos de la vida. Cada uno y para los demás, ¿no? Desde cada uno y cada una para los demás también. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque hablo sola. Yo quería preguntarte, ¿qué podemos hacer, sobre todo que ahora las personas estamos todo el tiempo interactuando, la gran parte del tiempo, muchas personas, porque hay personas como el personal esencial que están trabajando en presencia con otras personas, pero muchísimas otras no, incluso quienes desarrollan, como muchas personas que conozco que están acá, actividades corporales, aún están mediatizados por esto. ¿Qué podemos hacer para cuidar la voz, que la mitad del día está rasposa? ¿Cómo podemos, por un lado eso, en este contexto en el que estamos, qué podríamos hacer para ayudarnos? Y por otra parte, ¿cómo podemos empezar un proceso, digo, de trabajo concreto, físico, simple, así como algún ejercicio para ir dando lugar a nuestra voz, ¿no? No sé si se entiende, cómo... Sí, se Yo entiende tengo perfecto. ese trabajo porque, ya sabes esto, porque nos conocemos, que fui al encuentro de mi propia voz después del parto de mi segundo hijo, ¿no? Donde tuve la gran revelación de que al final mi voz no era tan gruesa como yo creía. Pero ahora, en este contexto, por un lado, que estamos trabajando muchísimo con la voz, ¿qué pudiéramos hacer? Y después, ¿qué podemos hacer en el proceso de descubrir nuestros sonidos? No porque sea posible salir de todos los condicionamientos, quienes además ya tenemos décadas de vida en la Tierra, tenemos mucho condicionamiento, pero me imagino que será posible ir encontrando la manera de armonizar el sonido y de no sufrir tensiones, esa sensación de raspado, el cansancio. Bueno, eso, ¿qué podemos hacer, maestra? Sí, podemos hacer muchísimo. Y lo primero es, acá hay, comentarios. Voy a leer el de Raúl especialmente. De la misma manera que la forma de sonar nos da la pauta de disfunciones o estados de enfermedad, también podríamos usar técnicas sonoras para sanar, por supuesto, por supuesto. Y era lo que iba a decir y que responde a lo que pregunta Sonia, ¿qué podemos hacer? Y ahora vamos con eso. Pero también antes, Andrea dice, a mí me pasa cuando acompaño a parejas gestantes a decir vocales, observo siempre mucha vergüenza en ese sacar la voz. Uf, sí. Sí. Este sistema en el que vivimos nos hace avergonzar de nuestras emociones más profundas, más sinceras, porque nos avergüenza de nuestras necesidades. Porque supuestamente tenemos que responder y estar súper adaptados y adaptadas. Y cuando vemos que hay que ser de fierro, como decimos, o ser una masa, como dicen los chicos, o tener aguante para responder a semejantes condicionamientos, y sí, bueno, uno va encontrando, una va expresándose en un sonido de paz, de relajación, en una vocal, en una respiración, y estamos haciendo eso y dándonos ese permiso, y encontramos a otro que nos propone semejante cosa en este mundo tan exigente, y bueno, claro que sí, lo primero que podemos sentir es vergüenza y sobre todo duda de nosotros mismos. ¿Estará bien esto? ¿Estará bien sonar de esta manera? Bueno,
voy a decirles lo que hacer. Primero es reconocer en cada uno qué sonido tenemos, como si fuéramos nuestro cuerpo un instrumento. Tenemos sonidos característicos. Sonamos como este instrumento. Miren, yo acá traje este que siempre lo tengo. Ven que tiene muchas notas. ¿No? Notas graves y notas agudas. En el otro escuela abierta que hicimos anteriormente, hablamos de eso. Fíjense que la risa de cada uno, tratemos de hacerle un paralelo con las notas musicales, ¿no? Si me río, yo cada vez que me río hago un esa es la nota bastante parecida a mi sonido de carcajada. A veces me río cuando tengo una risa, bueno, cada uno tiene que ver cómo se ríe de distintas maneras, si es una muletilla a reír, si tiene que ver con un estado de tensión o realmente porque me da mucho placer y me río de alegría, o si es un estado de nerviosismo, mi risa. Entonces va a tener una característica y puede ser pasada a una nota, ¿no? Fíjense, cuando estoy enojado o cuando tengo que hacer algo en donde tengo que generar mucha presencia, mucha autoridad, ¿qué tipo de sonido uso? Yo siempre hablo de la crianza, la maternidad, la paternidad, el estar en la crianza, para los abuelos también, los tíos también. Vieron que tenemos esa cosa de la voz de mando, de tener mucha energía, y entonces por ahí estamos diciendo no, eso no, ¿no? Fíjense cómo ya ahí le cambié la onda, ¿no? No estoy tan, ¿no? Entonces fíjense ese no, porque va a meter los dedos en el enchufe. Bueno, creo que si veo que está por meter los dedos en el enchufe, no sé si lo digo así tan suavemente, ¿no? Creo que digo, no. Esperen que le subo un poquito esto acá. No, no, eso no se hace. O estoy discutiendo con mi pareja, supuestamente. Te dije que tal cosa, que hay que conseguir para pagar la tarjeta de crédito, qué sé yo, bueno, y estoy, pero y ya te lo avisé, bueno, mira ahora cómo vence. Bueno, ahí uno tiene otras notas, ¿no? Cada sonido nuestro tiene una emoción que lo construye y que lo constituye. ¿Qué es lo que tenemos que identificar cada uno de nosotros? No porque las emociones sean malas, ¿no? Bueno, ni hablemos del grito, ni hablemos del grito. Cada uno sabe cuando grita, si grita agudo, si grita grave, si pone la voz finita o la voz gruesa. Y sí, démosle un espacio al placer. Cada uno sabe cómo suena en su momento máximo de placer. Una cosa es un placer de y otra es ¡oh, qué placer! Sabe que cada momento de placer tiene una parte de su propio cuerpo que lo está expresando en el sonido. De eso también vamos a hablar en otra escuela abierta. Muchas gracias por el agüita. Bien, y entonces, bueno, lo que tenemos que tratar de identificar es si ese sonido, al sostenerlo, al emitirlo, al fonar, me produce bienestar, tensión, relajación, alivio, malestar, la sensación de que no lo soporto, de que me cansa, de que me angustia, de que me va llevando a una manera de sonar que se me hace incómodo, cómodo. Eso es lo que podemos hacer. Por eso decimos que indagamos en nosotros mismos al tratar de registrar
Y eso es propio. Podemos pedirle a otros que nos ayude, podemos usar un acompañante, que ese es mi trabajo, y el trabajo de todos los que estamos para estar juntos en el proceso de esa búsqueda. Y digamos el anhelo o el destino o el horizonte que empecemos a caminar en esa búsqueda es el bienestar, es cómo poder sostener sonidos que me den fuerza, me den fabricación de hormonas, me den bienestar, me den energía, no que me produzcan cansancio. ¿Qué produce cansancio? El condicionamiento del discurso, de la voz hablada. En las mujeres, fíjense en todas las películas de Hollywood, la mujer linda y sensual, es muy raro que tenga una voz aguda, con timbre, sonora, brillante. Más bien la voz que se acepta o que se pretende de la mujer joven, sensual y que quiera incluirse y que sea además escuchada, va a parecer más una voz grave, muy parecida a la del varón. No porque la del varón esté mal, sino porque en este mundo en el que vivimos, y que es el patriarcado, el famoso patriarcado, la voz del varón es la voz del poder, de la fuerza. Fíjense que hay muchas mujeres que se pelean con eso y se distancian de decir, no quiero tener la voz chillona, no quiero tener la voz de pito, ni hablar de si un varón, una persona que se identifique como masculino o varón, tiene voz aguda. Uno diría, pobre. ¿Cómo hace? Bueno, esos son los condicionamientos. Si un varón que quizás no tenga la voz tan aguda, quizás tenga también unos buenos graves, pero está siempre utilizando, imagínense como en este instrumento, ¿no? Todo este espectro sonoro, cada uno de nosotros tiene distintas, este espectro sonoro, notas bien agudas, bien graves e intermedias. ¿Y qué pasa con el discurso? En el discurso estamos usando o más bajo, si quiero decir algo serio, que me escuchen y tener un poco de autoridad en lo que digo, me voy yendo cada vez más abajo para tener más presencia. Y a mí usar nada más, en este instrumento que soy, usar nada más estas dos teclas, o esta sola monocorde, se dice a veces el discurso, lo tengo apoyado en una parte de mi cuerpo. ¿Qué es lo que pasa con todo mi espectro vocal? Lo voy a poder manifestar y expresar con distintas partes del cuerpo, con distintas hormonas, en distintos momentos, y eso es encontrar la propia voz, y la voz saludable, esa que me haga integrar todas las cadenas musculares, la diversidad sonora que hay en mi propio sonido, y yo poder identificar cuáles son aquellas que puedo ponerle más energía, cuáles son aquellos sonidos que me cansan, que ya no los puedo sostener, que me producen una gran presión, que me lastiman, que me enferman. Eso lo sabe cada uno. Creo. Sí. Gaby, yo quería invitar, así no sigo leyendo porque si no está sonando tu voz y mi voz. Lelia, si querés desmutearte y leer tu comentario, me parece, y decirlo más que leerlo, me parece súper interesante, así podemos justamente escuchar otras voces el día de hoy. No hace falta que pongan la cámara, si la ponen más linda, así nos vemos. Amigos y amigas, si ponga la cámara. A Lelia. Hola. Todos si quieren.
Hola, Lelia. Hola, ¿cómo están? Qué lindo. Me encanta, me resulta re interesante todo esto. Yo lo que había puesto acá es, por un lado, qué interesante la autoobservación de los propios sonidos, según las emociones o sentimientos que vamos teniendo, ¿no? Porque yo lo noto mucho eso, que va cambiando dependiendo esto del estado de ánimo. O por ahí mandás un audio y te dicen, che, ¿qué te pasa? Este, y por otro lado, bueno, que en mis partos, ya Sonia la conozco desde aquel momento de parir en casa, y tuve la gran oportunidad de parir en mi casa, y para mí la clave fue poder sacar la voz y como esto de lo instintivo animal, para parir mejor, ¿no? Pero fue un porcentaje muy alto de poder tener esa satisfacción de poder parir bien la voz, ¿no? Y esto de ¡ah! De lo que sea que saliera, acompañada, por supuesto. Eso. Gracias. Gracias, gracias a vos. Sí, bueno, esto del sonar en el momento del trabajo de parto y parto es, es un momento, creo que el que más describe esto del condicionamiento y discúlpenme por el término que voy a usar, pero es pornográfico esto que voy a decir, no se asusten. Vieron que el parto de las películas Hollywood es una mujer toda transpirada, gritando y haciendo fuerza, todo el mundo diciéndole puja, puja, hace fuerza, ya viene, está todo el mundo en un nivel de sonoro eh, interesantísimo, súper poderoso, nadie lo niega, pero eh, ¿qué pasa si las personas que están en ese momento, en un escenario así, no suenan de esa manera? Por eso digo pornográfico, ¿no? Porque fíjense que todas las acciones que tengan que ver con expresarnos nosotros los seres humanos están marcadas por un sistema que dice que tiene que ser de tal manera. Y si vemos a alguna mujer y algún hombre riéndose en estado de placer, pariendo, y si vemos una mujer en silencio porque está respirando y está quizás sin necesidad de sonora, de expresión sonora, porque está manifestando otras percepciones, otras expresiones, quizás más corporales, quizás más de la respiración, y lo mismo un hombre, ¿no? Ni hablar de que el hombre, ¿cuál es el sonido de los varones? Más allá de que si son los padres, porque pueden ser también, los acompañantes pueden ser también mujeres, de los seres que están ahí acompañando. ¿Cuál es el sonido de los que estamos siendo parte de ese momento, ¿no? Hablo de la pareja, de la familia. ¿Cómo suenan? ¿Cómo tienen que sonar ellos? Están callados, no tienen habilitación para sonar. Fíjense que los que acompañan, las parejas, los compañeros, les compañeres de los que están pariendo, de les que están pariendo, la manifestación que pueden tener si todo salió bien es largarse a llorar, reír, ¿no? Son como extremos. Quizás si le diéramos espacio a ver qué suena, ahí esos son momentos en donde uno puede decir, me encontré con mi propio sonido. Y caramba, porque me estaba expresando. Los silencios también son expresiones. La ausencia de sonido es algo que nos expresa también. Está dentro de la medición, es una manera más de
comprender la vibración sonora. Bueno, eso para conversar un poco de lo que dice Lelia, ¿no? Hola. Hola. Me gustaría hacer un comentario también y participar, porque justamente mi línea de pensamiento iba por donde justo Gabriela está diciendo en este momento, ¿no? Cuando, o sea, yo tuve la oportunidad de cantar allá en mi juventud en un coro, si bien la exigencia del canto del coro tiene toda una cuestión técnica, afinación, qué sé yo y demás, más allá de eso, el cantar junto con otros, el sonar junto con otros, se me hacía también como una forma, esto cuando hablábamos de reconocernos a nosotros mismos o de sanar nuestro propio sonido, me parece que es una buena oportunidad también esta de sonar junto con otros. Y si no es cantando, será vibrando de alguna manera. Y como decía recién Gabriela, esto del acompañamiento en los nacimientos, ¿no? Como yo tuve también la oportunidad de parir a nuestros hijos cantando, vocalizando, sonando, y junto a otros que nos acompañaban, y también tuve oportunidad de acompañar otros nacimientos de la misma manera, me parece que es un hermoso momento para encontrarnos con nosotros mismos, porque nos encontramos con el otro en esa vibración compartida, ¿no? Bueno, eso nomás me ocurría mientras iba pensando y escuchando, quería compartirlo. Sí, gracias Raúl, qué lindo eso que decís. Y también es así esa sensación, creo que todas coincidimos en que la da la conversación, esa reciprocidad de escuchar y ser escuchado. Eso es lo lindo de conversar. Fíjense que bien nos hace conversar con otros, por eso estos espacios hacen bien, porque cómo va transformándose la voz de cada uno al poder expresar sus sentimientos frente a las distintas cosas que estamos planteando acá. Dar los argumentos, ese intercambio es tan lindo y nos va embelleciendo sonoramente hablando, ¿no? Es cada vez más lindo. Es como Hola. cantar. Sí. Sí, yo quería hacer un comentario y consultarte también, porque yendo a la otra punta de la vida, ¿no? Al momento de la muerte, Sí. yo tuve una experiencia con un familiar terminal que en sus últimos días ya no hablaba, directamente no hablaba, y momentos o unas horas antes de fallecer, emitió un sonido que yo lo llamé gutural, donde manifestó que ya no quería más nada, que ella se quería morir, que no se hiciese más nada por ella. Y siempre me quedó esa pregunta, ¿no? Porque fue un sonido, digamos, su voz no era esa, digamos, entre comillas, no era su voz de vida. Y bueno, te quería consultar respecto a eso, porque me llamó mucho la atención y fue un momento muy fuerte, porque no hablaba hacía días. Qué profundo lo que decís. ¿Cómo será el último sonido con el último suspiro? Y creo que me voy a aventurar a decir lo que siento. Todo sonido tiene su historia, su historicidad. Imagino que ese último sonido tiene que ver con la historia de su vida. Es como ver el final de una película, la última imagen de una película. Acá sería el último sonido de esa película, de la vida de esa persona. Estoy segura que tiene esa significancia y esa construcción a partir de la vida que tuvo. Sonó de esa manera.
qué maravilla que lo haya podido hacer, qué afortunados de haberlo escuchado en su último sonido. Imagino que produce mucha tristeza. Imagino que uno empieza a categorizar, como hacemos siempre con los sonidos, y a discriminar, a evaluarlos, a ponerle todo lo que nos haga comprenderlo. Lo único que se me ocurre decirte es que te conectes con humildad, te lo digo, y sin temor a que si me produce horror, bienvenido sea, es una oportunidad. Si me produce tristeza, bienvenido sea. También me va a producir en la misma intensidad amor, mucho amor y mucha conciencia y mucho agradecimiento de haber estado para escuchar y saber de esa persona en su último sonido. Es hermosísimo lo que traes. No lo había, te lo agradezco muchísimo. Sonia, ¿no? Sí, Sonia. Sí, Sonia. Acá estás. No te encontraba, Sonia. Fíjate que no lo puse en mi discurso, en mi clase abierta. Gracias. Me estás dando esa oportunidad, el último sonido. Gracias, Sonia. Me toca ya. Sabes que me trajiste algo también, que estamos hablando de seres de distintos reinos, pero me acordé cuando tenía 27, 28 años, siempre tuve animales viviendo conmigo, son así mis hermanos de ese reino, y un gato que yo quería mucho, muy joven, muere por una enfermedad respiratoria, y él buscaba el aire antes de morir, y pegó un grito, para mí en ese momento escalofriante, si bien yo estaba con él. Y hace 2 meses, el gato de mi hijo, joven también, porque tenía 6 años, 7 años, no, un poquito más, no, o 9 tenía ya Quinoto, se enfermó de algo también, que fue así muy vertiginoso, y decidimos esperar y acompañarlo. Y empieza a gemir raro, y mi hijo me llama angustiado, me dice, mamá, yo no voy a dejar que Quinoto sufra. Y yo me di cuenta por cómo respiraba que llegaba el último momento. Estábamos todos en casa, era hace poco, entonces agarré al gato a Upa como un bebé y le empezamos a cantar. Y en un momento yo me di cuenta que venía esa sensación que había visto hace tantos años, 20 y pico de años, y los miré a los chicos y dije, es posible que ahora él grite y dé impresión, como para protegerlos a mis hijos. Y en realidad, Quinoto empezó a compasar su respiración, porque todos lo acariciábamos, le cantábamos y le decíamos que lo amábamos, y esa tensión que él tenía de su momento de tránsito se fue como aplacando en una suavidad que me impactó muchísimo, y me quedé también con esa sensación de cómo será esto que nos trae la oportunidad, Sonia, de traer, que es cantar en la muerte de una persona, ¿no? Esto que también trajo Raúl de cantar en el nacer, y trajiste vos, Gaby, cómo será la partida, el irse, si todos, a pesar de la tristeza, la angustia y eso que nos provoca la muerte, que es como una sensación tan intensa, pudiéramos en ese viaje también unirnos en la vibración del canto, ¿no? Que nos pone en otro lugar. Nada, así que gracias por dar el sonido de la llegada de ese renacimiento a otro momento, que para los que nos quedamos es tan intenso, pero que... Y el silencio, recordé también que mi abuela dejó de hablar antes de morir. No tenía nada, solo se dejó morir porque se cansó. Y ella ya no habló, ¿no? Como uno quizá, no sé cómo será, se retira del sonido en el mundo antes de irse, ¿no? Algunas personas que en ese momento tan misterioso. Así que Sonia, gracias por traer un tema tan, nada, que tanto nos cuesta, pero bueno, es parte del viaje, ¿no? El llegar e irse. Eso, gracias. Nada. Estaba pensando que a lo mejor es la curva también, ¿no? Del nacimiento y la muerte y el gemido, ¿no? Lo gutural, como volver a ese sonido primario, primitivo. Hermoso.
muy, muy profundo lo que pensaba, que íbamos a hablar de las hormonas, de los músculos, de la mielina. Pero estamos en Escorpio, que es vida y muerte. Ah, sí, qué bueno que me lo digas. Intensidad, Eso explica profundidad, muchas vida y cosas. Qué bueno. Sí, quería traer esto que alguna vez planteamos en Hawái, que en las formaciones que ofrecemos del silencio, otro momento de silencio es estando con la madre en la vida intrauterina, en el paraíso. También estamos en silencio. Es muy conmovedor hacer votos de silencio, si lo podemos, si alguna vez pueden hacer esa experiencia, se las recomiendo. Estar en silencio es estar con la madre. Y esta idea de la muerte como otro estado, como decía Sonia, de renacer a otra manera. En el silencio es estar en la Pachamama, es estar con la madre tierra, con ese inicio, ¿no? Con la vida, en la muerte con la vida. ¿Qué nos propones, Gaby, para ir cerrando este encuentro? Les propongo que para ir cerrando, nos demos un respiro, como digo yo siempre, y que podamos hacer una respiración completa. Yo hablé tanto que no les mostré acá, siempre tengo mi esqueleto, es chiquitito, pero está en tamaño como tenemos realmente todos los huesos. Pero yo lo que quería mostrarles es esto, la caja torácica y estos músculos del cuello, ¿no? Que van a estar acá. Y sobre todo esta sensación de cuando decimos inspiro profundo por nariz y expando la caja torácica, fíjense que los músculos de acá, estos los escalenos, los tengo desde la nuca, desde también la cabeza, unidos acá a los hombros. Lo que me hacen es abrir la caja torácica, esto que se conoce como el fuelle respiratorio, para tener mayor capacidad de inspiración. Entonces yo lo que les propongo es que acomodemos el cuerpo, los huesos, el esqueleto, los músculos, y nos propongamos inspirar aire nuevo, nuestra toda disponibilidad puesta a inspirar mucho y nuevo para renovarnos. Entonces, inspiro profundo por nariz, si pueden. Expando la caja torácica y exhalo suavemente por la boca. Sacando el aire viejo. Descanso un poquito y me propongo incorporar un poquito más de aire para renovarme aún más y que me obligue a acomodar de otra manera todo mi cuerpo para tener más aire nuevo. Entonces me acomodo mejor, me pongo disponible a inspirar otra vez por la nariz. Expando más la caja torácica, acomodo mi espalda, recibo aire nuevo y exhalo largo y suavemente por la boca. Respiro normal un par de veces.
descanso y aprovecho para testear ahí, para darme cuenta qué parte estaba teniendo tensa, la relajo, acomodo mis hombros, mi cuello, la mandíbula, aflojo la lengua. Y para despedirnos, así somos puntuales, yo sé que a Sonia le gusta ser puntual, siempre respirando aire nuevo, nos renovamos. Vamos a despedirnos haciendo el sonido este tan antiguo y tan liberador y hermoso que es el OM, haciendo la O, pegando la lengua contra el paladar para la M o N al final. ¿Nos ponemos todos conectados? Sí, pero despacito. Sí, desmuteémonos, así nos escuchamos, ¿eh? Pongan las cámaras, también nos vemos, aunque estén en pijama. Pero... En pijama y no maquilladas, no importa. Pongan las cámaras. Ay, Angie, qué lindo verte. Hola. ¿Aquí? Darío, ¿no? Nos saca la cámara a ver. Olga. Olga y Lucero que están en Nada. No, mira. Darío no sabe cómo sacar una cámara. Al lado del micrófono, Darío, tenés un cosito que es la cámara. Hola. Hola Soraya, Marcelina, María de Los Ángeles. Me falta Darío, Noelia, hola. Bueno, vamos a hacer los tres. Ahí casi lo veo a Darío. Ahí Hola, está. Darío. Hola, Olga. Me emociona verlos a ustedes dos, ¿eh? Ay, caros chiquitines. Ahí está Marce. Vamos a hacer los tres OM, inspirando profundo. Gracias por estar aquí. Inspiro profundo y hacemos 3 OM. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas, a todos, por este hermoso encuentro de Escuela Abierta. Nos vemos el próximo jueves a las 19 con una nueva propuesta. Sean todas bienvenidas y bienvenidos. Un placer. Muchísimas gracias, Gaby, por traer tantas cosas tan hermosas y profundas. Y gracias a todas las que participaron hablando y en silencio. Muchísimas gracias. Estamos juntas, estamos juntos en un lugar sagrado, siempre. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. El jueves que viene. Gracias. Gracias. Gracias.